Buenas. Hoy, junto a Patricio Briones y quien les habla Matías Rojas, presentaremos el capítulo 17 correspondiente al libro guía del curso de Físico-Química, capítulo titulado Unión de ligandos a macromoléculas. La unión de ligandos a macromoléculas es un elemento clave en prácticamente todos los procesos biológicos. Los ligandos pueden ser moléculas pequeñas como los metabolitos o grandes como las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ligandos se unen a diversos receptores como enzimas, anticuerpos, ADN y proteínas unidas a membrana. Por ejemplo, la unión de sustratos a enzimas inicia la reacción catalítica. La unión de hormonas como la insulina a receptores regula los procesos metabólicos y la unión de represores y activadores del ADN regula la transcripción de genes. La captación y liberación de oxígeno por la hemoglobina es esencial para la vida. De hecho, la compilación de una lista exhaustiva de procesos biológicos en los que la unión de ligandos desempeña un papel clave sería una tarea formidable. En este capítulo discutiremos cómo analizar cuantitativamente la unión de ligandos a macromoléculas para sistemas simples y complejos. También consideraremos los métodos experimentales que se utilizan para estudiar la unión de ligandos, la aplicación e importancia de este análisis para la biología se ilustrará mediante ejemplos concretos. La unión de una molécula pequeña a sitios idénticos de una macromolécula es un hecho común. Por ejemplo, las enzimas suelen tener varios puntos de unión para sustratos en una sola molécula. Las proteínas tienen múltiples sitios de unión para protones que a menudo son esencialmente idénticos. Por ejemplo, grupos carboxilo o amino. Supongamos el caso más sencillo, es decir, un único ligando que se une a un único sitio en una proteína representado de la siguiente forma. Este equilibrio se puede representar mediante la constante de equilibrio K, la cual es la razón de los complejos del ligando y la proteína o receptor unidos, dividido por las concentraciones tanto de la proteína como del ligando, o puede ser el receptor y el ligando. Los equilibrios de unión en que intervienen macromoléculas se caracterizan convenientemente por una isoterma de unión R, los moles del ligando unidos por un mol de proteína. Para el caso antes mencionado se tendría la siguiente relación. En la figura se muestra un gráfico de isoterma de unión frente a la concentración del ligando, la cual es una curva hiperbólica con un valor límite de 1 a altas concentraciones de ligando, considerando un R igual a 0.5 y la concentración de ligando en 1 dividido en la constante K. Si hay n sitios de unión idénticos en la proteína, la isoterma de unión para la macromolécula es simplemente la suma de cada uno de los sitios. Un gráfico de la isoterma de unión frente a la concentración de ligando tiene la misma forma que antes, pero ahora el valor límite de R a altas concentraciones de ligando es n, el número de sitios de unión idénticos en la macromolécula. Y cuando R es igual a n dividido en 2 y la concentración de ligando es 1 dividido en K. Así, un estudio de unión del ligando a una proteína que contiene n sitios de unión idénticos permite determinar el número de sitios de unión y la constante de unión de equilibrio. En la práctica, a menudo se utilizan gráficos alternativos de los datos que producen un gráfico de línea recta y, por lo tanto, pueden analizarse más fácilmente. Con la disponibilidad de programas de mínimos cuadrados no lineales, esto realmente no es necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los análisis estadísticos siempre se ajustan a los datos, lo cual significa que no necesariamente este ajuste realizado sea bueno. La calidad del ajuste debe examinarse exhaustivamente para asegurarse de que tanto las ecuaciones utilizadas y los procedimientos sean apropiados. Además, es extremadamente importante que se utilice un rango muy amplio de concentración de ligando. En este contexto, la refundición más obvia de la ecuación de isotermia de unión es tomar su recíproco. Un gráfico del recíproco de la isotermia de unión frente a la concentración de ligando es una línea recta con una intercepción en el eje de la concentración de ligando de 1 dividido en n y una pendiente de 1 dividido en n por la constante de velocidad. Otra posibilidad es multiplicar la ecuación del recíproco por la concentración de ligando. Si se representa
esta ecuación se obtiene una línea recta con una pendiente de 1 dividido en n y una intersección de también 1 dividido en n por k. Un gráfico alternativo común es el de Scatchard, llamado así por George Scatchard, pionero en el estudio de la unión de moléculas pequeñas a proteínas. El reajuste de la ecuación de isotermia de unión da como resultado la ecuación que presentamos a continuación. Un gráfico de la isotermia de unión dividido en la concentración del ligando frente a la isotermia de unión es una línea recta con el intercepto del eje X en la isotermia de unión dividido en la concentración del ligando cuando éste es igual a 0, igual al número de sitios de unión, dado por n. Y el intercepto en el eje Y es igual a n por k. En la figura de la derecha se incluyen ejemplos de estos gráficos de líneas rectas. Ya en la sección 17.3, titulada Constantes de equilibrio macroscópicas y microscópicas, podemos enunciar que antes de proseguir con el análisis de la unión de ligandos a macromoléculas, es importante comprender la distinción entre constantes de equilibrio macroscópicas y microscópicas. Consideremos entonces, como ejemplo, un ácido diabásico como el aminoácido glicina, el cual presenta 4 posibles estados de protonación. Si realizamos una valoración del pH, los estados 2, que corresponden al estado GH, y GH', el cual correspondería al estado 3, no pueden distinguirse puesto que contienen el mismo número de protones. En este caso, la valoración del pH puede utilizarse para determinar las constantes de ionización macroscópicas, las cuales son representadas como K1 y K2. Los dos valores de pK determinados por la valorización del pH son con pK1 igual a 2.35 y pK2 igual a 9.78 a condiciones de 25 grados Celsius y concentración salina nula. Si consideramos los estados microscópicos de la glicina, se necesitan 4 constantes de ionización macroscópicas, KI, para caracterizar el sistema, las cuales se ilustran en el ciclo de la parte izquierda. Obsérvese que estas 4 constantes microscópicas de ionización no son independientes porque se trata de un ciclo cerrado. Si las 4 constantes microscópicas de ionización se escriben en términos de las concentraciones, se puede ver que K1 por K3 es igual a K2 por K4. Este es un ejemplo del principio del equilibrio detallado. Siempre que se produce un ciclo cerrado de reacciones, existe una relación entre las constantes de equilibrio individuales. Por otra parte, la relación entre las constantes de ionización macroscópicas y microscópicas puede verse fácilmente en las expresiones que se presentan aquí abajo, donde K1 es igual la constante macroscópica K1, puede verse como la suma entre las constantes K1 y K2, y la constante K2 mayor puede verse como la diferencia entre la multiplicación de las constantes K3 y K4 dividido en K3 más K4. Dado que las dos constantes de ionización macroscópicas y la relación entre los productos de K1 y K3, siendo iguales estos a los productos de K2 y K4, expresados en la diapositiva anterior, proporcionan solo 3 relaciones entre las constantes de ionización microscópicas. Es evidente que las constantes de ionización microscópicas no pueden determinarse a partir de una valorización del pH. Para calcular las constantes de ionización microscópica se necesita información adicional. En este caso, se podría suponer que K2 es igual a la constante de ionización determinada por la valorización del pH del éster metílico de la glicina, es decir, un pK2 de 7.7. Esto supone que la constante de ionización para la protonación del grupo amino es la misma cuando un protón o un grupo metilo está unido al carboxilo, lo cual no es irrealizable. Con esta suposición, se puede calcular los otros 3 valores microscópicos de pK, teniendo como pK1 2.35, pK3 9.78 y pK4 4.43. Estos resultados indican que el estado inferior en el grupo amino es el mismo que en el grupo metilo. Estos resultados indican además que el estado inferior en el esquema de ionización está presente en concentraciones muy bajas a lo largo de la valorización del pH.
Se trata además de una simple ilustración de la distinción entre las constantes de equilibrio macroscópicas y microscópicas. Por lo general, las mediciones experimentales solo proporcionan información sobre las constantes de enlace macroscópicas, aunque existen excepciones. Por ejemplo, el estado de protonación del nitrógeno puede controlarse mediante resonancia magnética nuclear, de modo que, en principio, puede obtenerse una curva de valorización para el grupamino independientemente del ácido diabásico. Volvamos de nuevo a la unión de un ligando a múltiples sitios de unión idénticos en una macromolécula y consideremos la cuestión de las constantes de equilibrio macroscópicas y microscópicas. Como ejemplo sencillo, consideremos una macromolécula P con dos sitios de unión idénticos. Simbólicamente, uno de estos sitios de unión estará a la izquierda y el otro a la derecha de P. Las constantes de equilibrio macroscópicas se definen de la siguiente forma. Al relacionar esta discusión con la consideración previa de la glicina, debe tenerse en cuenta que los equilibrios proteolíticos de la glicina se caracterizan por constantes de disociación en equilibrio, mientras que aquí se utilizan constantes de asociación en equilibrio. La isotermia de unión en equilibrio puede escribirse de la siguiente forma. Si tanto el numerador como el numerador son divididos por P, se puede ver fácilmente esta relación. Esto no se parece en nada a lo que podemos ver en la ecuación que estoy indicando a continuación. Esto se debe a que la constante de equilibrio en esta ecuación es la constante de equilibrio microscópica. En este caso es fácil ver que K1 es igual a 2 por K y que K2 es K dividido en 2. Así, en el caso de múltiples sitios de unión idénticos, la isoterma de unión es la misma si se consideran constantes de equilibrio macroscópicas o microscópicas. La relación entre las constantes microscópicas y macroscópicas es en este caso sencilla. Veamos. Cuando ambos sitios están vacíos, hay dos posibles sitios disponibles para el ligando, de modo que la constante de equilibrio macroscópica es 2 veces mayor que la microscópica. Cuando ambos sitios están ocupados por un ligando, hay dos sitios de los que el ligando puede disociarse. Por lo tanto, la constante de equilibrio macroscópica es la mitad de la constante microscópica. Si hay, por otra parte, más de dos sitios de unión idénticos, la relación entre las constantes de equilibrio, tanto macroscópica como microscópica, puede determinarse de forma similar. Si una macromolécula tiene n sitios de unión idénticos, la relación entre la constante de equilibrio macroscópica para la unión al sitio de interés y la constante de equilibrio microscópica se puede definir de la siguiente forma o mediante la siguiente expresión, donde tenemos la relación entre el número de sitios libres en la proteína o el receptor antes de la unión dividido en el número de sitios ocupados en la proteína o el receptor después de la unión. Volvamos ahora a la consideración de una macromolécula con n sitios de unión idénticos. En este caso, los equilibrios macroscópicos se pueden definir de la siguiente manera, donde tenemos el equilibrio dado para el primer sitio hasta el sitio n. Lo mismo ocurrirá con las constantes de equilibrio microscópicas, las cuales están dadas para las constantes asociadas al primer sitio hasta el sitio n. La isoterma de enlace, por otra parte, puede escribirse de la siguiente forma, donde tenemos las relaciones correspondientes a las especies del complejo proteína ligando o receptor ligando en la parte superior y abajo la sumatoria entre las concentraciones tanto del primer sitio hasta el sitio n más las concentraciones desde el complejo proteína ligando hasta el complejo proteína ligando n. Si dividimos el numerador y el denominador por la concentración de proteína o receptor y utilizamos las definiciones de las constantes de asociación microscópicas para las relaciones proteína ligando dividido en la concentración de proteína, se obtiene lo siguiente. Esta ecuación describe la unión de un ligando a n sitios de unión diferentes, ya que no se ha supuesto ninguna relación entre las constantes de unión.
Si los sitios son idénticos, las constantes macroscópicas se relacionan con la constante de unión microscópica o intrínseca mediante la expresión que vemos a continuación, la cual corresponde a las constantes microscópicas expresadas en la diapositiva 11. Si esta relación se inserta en la ecuación que vemos acá, obtendremos la siguiente expresión. Se ha utilizado el teorema del binomio para obtener el resultado final, es decir, la serie de términos del denominador que contienen potencias sucesivas de la concentración del ligando se reconoce como la expresión de 1 más la constante K por la concentración del ligando, todo eso multiplicado por n, o el número de sitios. Del mismo modo, la expansión de 1 más K por la concentración del ligando, todo eso multiplicado por n menos 1, se puede componer en factores a partir del numerador. Este resultado es exactamente el mismo que se obtuvo anteriormente con esta relación. Para concluir esta sección, consideraremos la situación en la que una macromolécula tiene más de un conjunto de sitios de unión idénticos, independientes para un ligando. En este caso, la isoterma unión de equilibrio es simplemente una suma de los términos dados con el número de términos en la suma siendo igual al número de conjuntos del sitio de unión. Más claramente se expresa en esta relación que se muestra aquí, donde tenemos que n sub i y k sub i son el número de sitios en cada conjunto y la constante de equilibrio intrínseca para cada conjunto respectivamente, a menos que se disponga información independiente sobre la estructura de la macromolécula, suele ser preferible utilizar esta ecuación que ya habíamos visto en la diapositiva anterior para ajustar los datos, ya que en este caso no se hacen suposiciones sobre la naturaleza o el número de los sitios de unión. Prácticamente cualquier isoterma de unión puede ajustarse utilizando esta ecuación. Pero esto no es un ejercicio significativo a menos que el resultado pueda relacionarse con la estructura y o función de la proteína. Por ejemplo, la isoterma de unión del ion laurato a la albúmina de suero humano se muestra en la figura de la derecha. El intervalo de concentración cubierto es tan amplio que el eje de concentración es logarítmico. En la figura que corresponde al punto de abajo, también se muestra el correspondiente diagrama de Scatchard. Es evidente que nunca se alcanza la saturación de los sitios de unión en la albúmina sérica. No obstante, los resultados de las figuras pueden ajustarse bien con la suposición de que n es igual a 10. Evidentemente, esto no establece que n igual a 10 sea el valor de saturación. Evidentemente, esto no establece que existan 10 sitios de unión, ni lamentablemente proporciona información sobre la estructura de la macromolécula. Ya entrando en la sección 17.5 titulada Determinación experimental de la isoterma de unión del ligando, haremos ahora una digresión para discutir brevemente algunos de los aspectos experimentales de los estudios de unión al ligando. Existen muchos métodos experimentales diferentes para determinar la unión de ligandos a macromoléculas. Los métodos experimentales utilizados se dividen en dos clases. 1. La determinación directa de las concentraciones del ligando no unido. Y 2. La medición de un cambio en una propiedad física o biológica del ligando o macromolécula cuando se encuentra el complejo unido. Por lo general, la estequiometría y las constantes de unión solo pueden determinarse de manera fiable si pueden determinarse las concentraciones del ligando no unido, del ligando unido y de la macromolécula no unida. El método más sencillo es la diálisis de equilibrio. Este método se representa en la figura de la izquierda. Con este método, una solución se separa en dos partes mediante una membrana semipermeable que no permitirá que la macromolécula atraviese la membrana, pero permitirá que el ligando pase libremente. La macromolécula es colocado en un lado de la membrana y el ligando en ambos lados. A continuación, se deja que el sistema alcance el equilibrio. En equilibrio, la concentración del ligando no unido es la misma a ambos lados de la membrana. Si se conoce la cantidad total del ligando y se conoce la cantidad del ligando no unido, se puede determinar la cantidad de ligando unido a partir del equilibrio de masas.
La concentración de la macromolécula puede determinarse independientemente, de modo que la isoterma de unión puede calcularse directamente. Para que la diálisis de equilibrio proporcione datos fiables para el análisis de la isoterma de unión, suele ser necesario que las concentraciones de ligando y macromolécula unidos y no unidos sean comparables. Si prácticamente todo el ligando está unido, las cantidades de ligando y o proteína no unidos son muy pequeñas y difíciles de determinar. Por otra parte, si prácticamente no hay ligando unido y el cálculo del ligando unido resulta problemático. En el primer caso, a menudo puede determinarse la estequiometría de unión, pero no las constantes de unión. En el segundo caso, es prácticamente imposible determinar ni la estequiometría ni las constantes de unión. Otra forma de expresarlo es que las concentraciones de todas las especies deben ser del mismo orden de magnitud que el recíproco de la constante de unión, de forma que puedan determinarse puntos experimentales en un amplio intervalo de la isoterma de unión. Esta limitación se vuelve restrictiva en el caso de uniones muy débiles, principalmente en términos de la gran cantidad de material necesario, en el caso de la unión. La diálisis de equilibrio es un ejemplo del método más general para determinar la distribución entre fases. Podría ser, por ejemplo, el equilibrio entre dos disolventes no miscibles que particionan los reactivos, aunque esto se utiliza raramente. Sin embargo, a menudo se utilizan diversos medios, como la exclusión en gel, un gel que puede ser agarosa. Tales geles excluirán macromoléculas de sus perlas con el tamaño de la macromolécula excluida dependiendo de la propiedad del gel específico. Este gel incluirá el ligando de forma que la perla de gel sirva de membrana semipermeable, produciéndose el equilibrio entre el interior y el exterior de la perla. Si se hace pasar una macromolécula a través de una columna equilibrada con una concentración determinada de ligando, la concentración de ligando no unido será igual a esta concentración. La cantidad de ligando unido y la concentración de macromolécula pueden determinarse analizando el efluente de la columna. Existen varias variaciones, valga la redundancia, de este tipo de protocolo experimental. En algunos casos, la concentración del ligando no unido se determina directamente en ausencia de una membrana semipermeable, por ejemplo, mediante un ensayo biológico. En este caso, la hipótesis implícita es que la velocidad de equilibrio del ligando y la macromolécula se produce más lentamente que el tiempo de análisis. Esto no es necesariamente así, por lo que estos métodos deben utilizarse con extrema precaución. Las alteraciones de las propiedades físicas del ligando se utilizan a menudo para determinar las isotermas de unión. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado y precaución al hacerlo. La situación más frecuente es cuando las propiedades de absorción óptica del ligando son diferentes para el ligando unido y el no unido, o para la macromolécula con y sin ligando. A menudo se utiliza la técnica de espectroscopía diferencial. Con este método se determina la diferencia en absorción óptica de una solución que contiene el ligando y una solución que contiene la misma concentración del ligando más la macromolécula. Si la concentración del ligando total en la primera solución se define como LT y las concentraciones del ligando libre o no unido y el ligando unido se pueden escribir como LF y LB respectivamente. Esta diferencia, delta sub A, se puede escribir de la siguiente manera mediante las dos expresiones que se enmarcan a continuación, donde epsilon sub I corresponden a coeficientes de extinción utilizados en la relación dada por la cantidad de ligando total o la concentración de ligando total es igual a la concentración de ligando libre más la concentración de ligando unido. Esta derivación asume que el coeficiente de extinción del ligando unido es el mismo en todos los sitios de unión, lo que puede o no puede ser válido. En consecuencia, este método no es tan directo como los métodos de partición descritos anteriormente. El coeficiente de extensión diferencial epsilon asociado a los ligandos libres menos epsilon asociado a los ligandos unidos puede determinarse por extrapolación a altas concentraciones del ligando en las que la macromolécula está saturada con el ligando. Las medidas de absorbancia diferencial permitirán entonces determinar la concentración del ligando unido y las concentraciones de las otras especies pueden determinarse a través del balance de masas.
Este método también funciona si el cambio espectral se produce en la macromolécula y no en el ligando. La única diferencia es que la solución de la comparación contiene macromolécula en lugar de ligando. Y las concentraciones y coeficientes de extinción de la proteína se pueden dar por la siguiente expresión. Quizá no sea tan obvio el hecho de que este método también funciona si se producen cambios espectrales tanto en el ligando como en la macromolécula cuando el ligando se une. Como ejemplo específico de una valoración del espectro de diferencia, en la figura o en el gráfico que podemos ver a mano derecha, se muestra la absorbancia de diferencia en función de la concentración del ligando para la unión de 2-citidina monofosfato a la ribonucleasa A. Otras propiedades ópticas como la fluorescencia y el dicroísmo circular pueden utilizarse de forma similar. Por último, a veces es posible monitorizar un sitio específico de la macromolécula con métodos físicos como la resonancia magnética nuclear u otros tipos de espectroscopía. Si se producen cambios cuando el ligando se une, puede determinarse las concentraciones de los sitios vacíos y ocupados y traducirse en isotermas de unión. La determinación de isotermas de unión de alta calidad no es trivial, para nada, y esta discusión no hace justicia al tema. Una de las dificultades que no se ha tratado y que debería mencionarse es la aparición de uniones inespecíficas. Es común que la unión no inespecífica ocurra junto con la unión del ligando al sitio o sitios de interés. Las macromoléculas tienen muchas cadenas laterales diferentes que pueden atraer a los ligandos, por ejemplo, mediante interacciones carga-carga. Esta unión inespecífica se caracteriza por isotermas de unión que no se nivelan en un valor específico de n debido a un gran número de tales sitios caracterizados por constantes de unión muy débiles. Existen tratados aún más complejos sobre el espectro y amplio aspecto experimental de la unión de ligandos a macromoléculas que se tratan en otras instancias. Ingresando ya a la sección 17.6, denominada Unión de la proteína CRO represora al ADN, propondremos como ejemplos de estudio de unión de ligando, considerando algunos de los estudios obtenidos en los estudios de unión de la proteína represora CRO al ADN. La transcripción del ADN está regulada por la unión de distintas proteínas que se unen a este. El represor CRO es una proteína que desempeña un papel regulador en el fago lambda. La unión de esta proteína al ADN se ha examinado por muchos métodos diferentes y se ha determinado la estructura tridimensional de un complejo de proteína CRO-ADN. La proteína CRO se une como un dímero y los aminoácidos forman enlaces de hidrógeno específicos de la secuencia de ADN con las partes expuestas de las bases del ADN. Se ha estudiado ampliamente tanto la termodinámica como la cinética de la unión de la proteína CRO al ADN. La unión de la proteína CRO al ADN es difícil de estudiar, puesto que esta unión es muy estrecha. Para estudiar la unión, se utilizó un ensayo de unión por filtro muy sensible. En determinadas condiciones, el ADN dúplex lineal pasa a través de filtros de nitrocelulosa, mientras que una proteína o un complejo proteína-ADN queda retenido. Se preparó ADN radioactivo con fósforo 32 y se mezcló con proteína CRO a concentraciones muy bajas. La mezcla de esta reacción se filtró en pocos segundos y, a partir de la radioactividad unida al filtro, se pudo calcular la concentración de proteínas o del complejo CRO-ADN. Dado que se conocen las concentraciones totales de la proteína y el ADN, se pueden calcular las concentraciones de equilibrio de todas las especies. Se estudió la unión de la proteína CRO a varias regiones operadoras del ADN al fago lambda. El operador tiene una longitud de 17 pares de base, pero los ADN investigados contenían 2 pares de base adicionales en cada extremo. Además, se construyó un operador consenso que tenía la secuencia de consenso de casi 6 regiones de operador lambda examinadas. La secuencia consenso es idéntica a la del operador OR2, excepto por unos pocos pares de base en el interior de la secuencia. Las constantes de asociación de equilibrio obtenidas figuran en la tabla que se presenta a continuación. Se determinó que la estequiometría de la reacción era de 1 a 1.
Las constantes de asociación son muy grandes, siendo las mayores para los operadores consenso y la región OR3. Se determinó previamente que el operador OR3 es el sitio de unión preferido para la proteína CRO. También se determinó la unión del operador CRO al ADN inespecífico y se encontró que era una función lineal de la longitud del ADN con una constante de unión de 6.8 por 10 elevado a 5 mols a la menos 1 por par de bases, considerablemente más débil que la unión específica como era de esperar. También se determinaron las constantes de velocidad que caracterizan la reacción entre las secuencias operadoras y la proteína CRO. Las constantes de velocidad de disociación se incluyen también en la tabla. Estas constantes pudieron medirse, fueron todas de aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 8 moles a la menos 1 por segundos a la menos 1, el valor esperado para una reacción controlada por difusión. Cada vez que una proteína CRO y el ADN operador chocan, forman un complejo. También se estudió la unión de la proteína CRO a ADN largos que contenían la región operadora. La longitud del ADN variaba entre 73 y 2410 pares de bases. En todos los casos, excepto en el del ADN corto, la constante de equilibrio fue aproximadamente la misma, 6.7 por 10 elevado a 10 moles a la menos 1. Sin embargo, las constantes de velocidades de asociación y disociación aumentan a medida que aumenta la longitud del ADN, estabilizándose en valores de aproximadamente 4.5 por 10 elevado a 9 moles a la menos 1 por segundos a la menos 1 y 1.7 por 10 elevado a menos 2 por segundos a la menos 1 respectivamente. Esta elevada constante de disociación de segundo orden sugiere que cada vez que la proteína CRO colida con el ADN se unen muy fuertemente. Este resultado es desconcertante, ya que cabría esperar que la proteína CRO tuviera que probar varias partes del ADN hasta que encontrara el operador y se uniera fuertemente. Una explicación de estos resultados es que la proteína CRO se une al ADN en cada colisión y luego se difunde rápidamente a lo largo de la cadena de ADN hasta que encuentra la región del operador. El rápido deslizamiento de la proteína de unión al ADN a lo largo de la cadena de ADN hasta que encuentra un lugar específico o correcto para una interacción específica parece ocurrir en otros sistemas, pero también pueden ser operativos otros mecanismos. También se realizaron estudios de calorimetría de la reacción de unión, donde los resultados obtenidos indican que la asociación de la proteína CRO con el ADN inespecífico a 15 grados Celsius se caracteriza por una entalpía de 4.4 kilocalorías mol, una entropía de 49 calorías por mol por Kelvin, una energía libre de Gibbs de menos 9.7 kilocalorías mol y un calor específico de aproximadamente 0. Los parámetros obtenidos con el ADN o la región OR3 son bastante diferentes, puesto que se presenta una entalpía de 0.8 kilocalorías mol, una entropía de 59 kilocalorías dividido en mol por Kelvin, una energía libre de Gibbs de menos 16.1 kilocalorías mol y un calor específico de menos 360 calorías dividido en mol por Kelvin. En ambos casos, el cambio de energía de Gibbs está favorable impulsado por la entropía. Las interacciones moleculares específicas entre el ADN y la proteína CRO se han sondeado estudiando la unión de la proteína CRO al ADN OR1 de 21 pares de bases, como se ha mencionado anteriormente, con sustituciones sistemáticas de bases a lo largo de toda la cadena de ADN. También se llevaron a cabo experimentos con mutaciones puntuales en la proteína de aminoácidos que se cree que intervienen en la interacción de unión. Los cambios en la energía de Gibbs se interpretaron entonces como debidos a interacciones específicas entre la proteína y el ADN y se propuso un mapa estructural de interacciones. Una estructura cristalina de alta resolución de un complejo CRO proteína-ADN, determinada algunos años más tarde, proporcionó una descripción definitiva de las interacciones moleculares, como se muestra en la imagen inferior.
Muchas de las características propuestas a partir de los estudios de unión-mutación resultaron ser correctas, aunque otras no. Como se ha dicho, a menudo en este texto, las interpretaciones moleculares de los estudios termodinámicos deben considerarse con cautela. Sin embargo, en retrospectiva, todos los estudios de mutación pueden entenderse en términos de la estructura cristalina. En la figura del lado superior izquierdo se muestra una vista global del complejo proteína-ADN, donde tenemos que cada monómero de la proteína CRO consta de 3 alfas hélices y de 3 segmentos o sábanas beta. Solo la porción hélice-giro-hélice de la proteína entra en contacto directo con las bases del ADN, siendo la alfa hélice 3 la que se inserta en el surco principal del ADN y sus interacciones con las bases del ADN explican la estrecha unión del operador. En la figura inferior se muestra un mapa esquemático de las interacciones de cada una de las bases con la proteína CRO, donde se muestra que se forman múltiples enlaces de hidrógeno, aunque también son importantes otro tipo de interacciones. Tanto la conformación de la proteína como la del ADN se alteran mucho cuando se forma este complejo. Muchos otros detalles interesantes de las interacciones moleculares pueden deducirse de la estructura cristalina, pero no son considerados en este apartado. Este estudio es una elegante demostración del tipo de información que puede obtenerse a partir de estudios termodinámicos, cinéticos y estructurales. Bueno, continuando con la revisión de este capítulo, vamos a volver al tema de las macromoléculas con múltiples sitios de unión de ligandos, en donde uno de los ejemplos más famosos y mejor estudiados es la hemoglobina. Podemos ver en la figura, en el gráfico de la izquierda, que se muestra la isoterma de unión para la unión del oxígeno a la mioglobina y a la hemoglobina, que son las dos proteínas que estamos viendo a la derecha. La hemoglobina, por su parte, contiene 4 sitios de unión idénticos para el oxígeno, mientras que la mioglobina contiene un solo sitio de unión para el oxígeno. Bueno, la concentración de oxígeno no unido se expresa en unidades de presión de milímetros de mercurio, y vamos a tener que en lugar de R, el porcentaje de saturación, que es R partido N, se va a mostrar para que las isotermas de unión puedan compararse directamente, aunque N sea igual a 1 para la mioglobina y 4 para el caso de la hemoglobina. La isoterma de unión para la mioglobina se puede ajustar a la ecuación que se aprecia aquí a la derecha, en donde vamos a tener que K va a ser igual a 0.23 milímetros de mercurio a la menos 1, y se va a cumplir la regla de K va a ser igual a MY por O2 partido por la concentración de MY por la concentración de O2, donde MY va a ser mioglobina. Los datos para la hemoglobina claramente no pueden ajustarse tan simplemente, ya que la isoterma de unión no es hiperbólica. Sin embargo, se pueden utilizar las distintas ecuaciones, que vendrían siendo en primer lugar la de la izquierda. Y antes de hacerlo es útil tomar en cuenta los efectos, estadísticos asociados con sitios de unión idénticos. Vale decir, expresar esta ecuación de la izquierda en términos de constantes de unión intrínsecas en lugar de constantes de unión macroscópicas mediante el uso de la ecuación que podemos ver a la derecha, en donde tenemos un KI que va a ser el número de sitios libres de P antes de la unión partido por el número de sitios ocupados de P en P después de la unión. Bueno, dada la sustitución anterior que ahora se muestra acá arriba, vamos a tener que, si se utiliza esta ecuación, por ajustar los datos obtenidos a un pH de 7,4 a 25 grados Celsius y a una concentración de 0,1 molar de cloruro de sodio, las constantes de unión obtenidas van a ser 0.024, 0.077 y 0.083 y 7,1 milímetros de mercurio a la menos 1. Vamos a observar que la constante de unión intrínseca aumenta a medida que se une cada oxígeno, lo cual corresponde a un ejemplo de unión cooperativa. Por otro lado, cuando un oxígeno se une a la hemoglobina, este va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el siguiente oxígeno, lo cual va a ser un resultado de una isoterma de unión sigmoidal en lugar de una isoterma hiperbólica. Esto tiene importantes consecuencias fisiológicas, ya que va a permitir que el oxígeno sea captado y liberado en un rango muy estrecho de presión de oxígeno, y vamos a tener que este tipo de enlaces cooperativos es frecuente porque permite regular la actividad biológica en un intervalo de concentración muy estrecho.
Bueno, cuando se estudió por primera vez la unión del oxígeno por la hemoglobina, la isoterma de unión se ajustó mediante la ecuación empírica que podemos ver aquí en la parte superior de la diapositiva, en donde vamos a tener que la constante de equilibrio se va a expresar como una constante de disociación y alfa va a ser un parámetro empírico denominado coeficiente de Hill, que se obtiene a partir de la experimentación trazando estas igualdades que se pueden ver acá a la derecha. Bueno, como se podría esperar, los gráficos que podemos ver de mioglobina y hemoglobina son lineales en un intervalo limitado de concentración del ligando. Para el caso de la hemoglobina, alfa va a ser aproximadamente 2,5 y va a depender de la concentración experimental específica del ligando. Vamos a tener también que el uso de esta ecuación no va a tener un significado físico, ya que supone implícitamente que el equilibrio del enlace va a ser igual a la ecuación de hemoglobina más alfa por O2, que va a ser igual a la hemoglobina por O2 sub alfa. Obviamente el número de sitios de unión en la hemoglobina debe ser un número entero, sin embargo la unión cooperativa suele caracterizarse por un coeficiente de Hill y cuanto más se aproxime este coeficiente de Hill al número real de sitios de unión, vamos a tener que la unión va a ser más cooperativa. También es posible tener isotermas de unión en las que las concentraciones de unión disminuyen a medida que se unen ligando sucesivamente. Esto suele denominarse cooperatividad negativa o anticooperatividad. Es importante recordar que si se utilizan constantes de unión de equilibrio macroscópicos, las constantes de unión disminuyen a medida que se añade cada ligando a la macromolécula, incluso si los sitios son equivalentes. Este es el efecto estadístico que está incorporado en la ecuación que estoy destacando en este momento, y por lo tanto la cooperatividad negativa se va a significar que las constantes de unión disminuyen más que el efecto estadístico esperado para sitios equivalentes. Un ejemplo de cooperatividad negativa se muestra en este gráfico de la derecha para la unión de la citidina 3-trifosfato a la enzima aspartato transcarbomoilasa, que son las que destaco aquí. Bueno, tenemos que esta enzima cataliza la carbamilación del ácido aspartico en un punto de ramificación del metabolismo que finalmente conduce a la síntesis de pirimidinas, y cuando la concentración de esta citidina 3'-trifosfato es alta, inhibe la transcarbamoilasa de aspartato y cierra la vía metabólica para su síntesis. Como podemos ver en el gráfico de ScarChat presentado, los datos nos ajustan claramente a la línea recta que se espera para un sitio de unión equivalentes que son independientes, y el número total de sitios de unión podemos dilucidar de cierta manera que es 6, aunque la extrapolación a este número no es precisa. Y bueno, en este caso los datos se ajustaron a un modelo de dos conjuntos de tres sitios de unión independientes, en donde las constantes de unión intrínsecas obtenidas fueron 7,1 por 10 a la 5 molar a la menos 1 y 4,4 por 10 a la 3 molar a la menos 1. Bueno, los datos pueden ajustarse de buena manera a las ecuaciones mostradas anteriormente, pero no eran suficientes para definir bien las seis constantes. Se sabe que la aspartato transcarbamoilasa contiene 6 sitios de unión idénticos para la CTP, que son las siglas de la citidina 3'-trifosfato, y tiene 3 dímeros de cadena polipeptídicas idénticas. Cuando el CTP se une a uno de los sitios de unión de un dímero, va a debilitar la unión del segundo CTP, lo que curiosamente va a dar que la unión del aspartato a esta enzima muestra una cooperatividad positiva, y el grado de cooperatividad va a estar modulado por la unión de CTP, como vamos a ver posteriormente. La presencia de cooperatividad positiva o negativa se va a diagnosticar fácilmente a partir de la isoterma de unión, y podemos ver las formas de las diversas gráficas que se usan comúnmente en estos gráficos que estoy destacando, pero para ninguna cooperatividad, para una cooperatividad positiva y para una cooperatividad negativa. El tipo de cooperatividad que va a tener lugar puede diagnosticarse fácilmente a partir de estos gráficos como mencioné anteriormente. Y es particularmente obvio en estos gráficos de ScarChart, ya que la no cooperatividad da una línea recta y se observa un máximo en el gráfico para la cooperatividad positiva y se encuentra una curva cóncava para la cooperatividad negativa. En algunos estudios se utilizó el logaritmo de L para poder representar una amplia gama de concentraciones en un solo gráfico, que es el apartado B. Y bueno, cuando se observan cooperatividades positivas y negativas, hay que determinar si esto se debe a una diferencia preexistente entre los sitios de unión o si la unión a un ligando altera la afinidad de unión de los sitios restantes por el ligando. Normalmente, pero no en todos los casos, lo último es cierto, como en los casos que comentamos anteriormente.
pero también existe la posibilidad de que en una misma isoterma de unión se produzca una cooperatividad tanto positiva como negativa. En cuanto a los modelos de cooperatividad, bueno, se puede mencionar que hasta ahora nos hemos ocupado de ajustar los datos a las isotermas de unión y de desarrollar criterios para determinar si la unión es cooperativa. Sin embargo, el objetivo final o posterior es relacionar los datos experimentales con la estructura molecular. Esto va a requerir el desarrollo de modelos teóricos que van a relacionar las estructuras con las isotermas de unión al ligando. Y tenemos que se han desarrollado dos modelos limitantes para explicar la unión cooperativa de ligandos a proteínas. Estos modelos se basan en la hipótesis general de que la cooperatividad es el resultado de alteraciones en las interacciones entre cadenas polipeptídicas a través de cambios conformacionales en la macromolécula. Uno de los modelos supone un cambio conformacional concertado o global, mientras que el otro supone un cambio secuencial en la conformación de cada cadena o cadenas polipeptídicas que contienen un sitio de unión del ligando. El primer modelo es el de Monod-Wyman-Changeux, o por sus siglas MWC, en donde vamos a tener que la proteína consiste en dos o más unidades idénticas, cada una de las cuales contiene un sitio para el ligando. En segundo lugar, al menos dos estados conformacionales, normalmente designados como estados R y T, van a estar en equilibrio y difieren en sus afinidades por el ligando. Y por último, los cambios conformacionales de todas las subunidades ocurren de manera concertada, lo que se conoce como conservación de la simetría estructural. Bueno, aquí tenemos un modelo, una ilustración esquemática del modelo anteriormente mencionado para una proteína de 4 subunidades, en donde puede generarse una isoterma de unión sigmoidal a partir del modelo, en donde tenemos que en ausencia del ligando, la proteína existe en gran parte en el estado T, que es la conformación cuadrada, pero el sustrato se une preferentemente al estado R, que corresponde a la conformación circular. Cuando el ligando se une, desplaza la proteína del estado T al estado R, y así a bajas concentraciones del ligando la proteína se va a encontrar principalmente en el estado T, mientras que a altas concentraciones del ligando la vamos a encontrar en el estado R. Este cambio en los equilibrios puede dar lugar a un isotermo de unión sigmoidal o cooperativa positiva. Sin embargo, este modelo no puede explicar la cooperatividad, negativa. El desarrollo cuantitativo de este modelo va a ser complejo, aunque no difícil, y aquí lo vamos a presentar solo como un esquema. Vamos a tener que el esquema de unión del ligando se va a representar como se muestra aquí a la derecha, en donde R0 y T0 son los dos estados conformacionales diferentes en ausencia del ligando, y R sub I y TI designan sus complejos con I moléculas de L. Se van a necesitar tres constantes para especificar la isoterma de unión en equilibrio, en donde vamos a tener que las constantes de disociación intrínsecas para la unión del ligando a los estados R y T, las constantes de equilibrio para la relación de los estados R0 y T0. Bueno, las constantes descritas anteriormente las podemos describir de esta manera, en donde L sub 0 va a ser igual a T sub 0 partido R sub 0, ambas en sus concentraciones. K sub R va a ser igual a N menos I más 1 partido por I multiplicado por R sub I menos 1 por concentraciones de L partido R sub I. Y por último KT, que va a ser igual a N menos I más 1 partido I por T sub I menos 1 por las concentraciones de L partido T sub I. Por otro lado, la fracción de sitios ocupados por el ligando I se puede expresar en la siguiente ecuación, donde vamos a tener que alfa va a ser igual a la concentración de L partido K sub R y C va a ser igual a K sub R partido K sub T. La transformación de la primera parte de esta ecuación a la segunda parte requiere el uso de un teorema binomial, el cual no se va a detallar en este momento. Bueno, la naturaleza de la isoterma de unión va a depender de los valores de L sub 0 y C, y se va a obtener una isoterma hiperbólica cuando el ligando se une igualmente bien a ambas conformaciones, en donde C va a ser igual a 1 y cuando tanto L sub 0 como C sean o muy grandes o muy pequeños. Sin embargo, cuando L sub 0 es grande y C es pequeño, se producen isotermas de unión sigmoidales, como se puede ver en este gráfico. Y cuando C es muy pequeño, la ecuación va a mostrar una isoterma sigmoidal. Por otro lado, cuando C va a ser muy pequeño, la ecuación se va a convertir en esta igualdad de I, y con este caso límite se va a poder ver fácilmente que se encuentra una isoterma hiperbólica cuando L sub 0 es pequeño, mientras que se predice una isoterma sigmoidal cuando L sub 0 es grande.
En cuanto al segundo modelo de Kochland, Nemeth y Filmer, o por sus siglas KNF, va a tener tres supuestos básicos, en donde cada subunidad dispone de dos estados conformacionales A y B. En segundo lugar, solo la subunidad a la que está unido el ligando va a cambiar su conformación. Y por último, el cambio conformacional inducido por el ligando en una subunidad va a alterar sus interacciones con las subunidades vecinas. La fuerza de las interacciones de las subunidades puede disminuir, aumentar o permanecer invariable. El resultado de este cambio en las interacciones de las unidades es que la unión del siguiente ligando puede ser más débil, más fuerte o igual que la unión del ligando anterior. Bueno, claramente este modelo puede producir una cooperatividad positiva o negativa o un isoterma de unión hiperbólica, y vamos a tener que este modelo secuencial se muestra en este esquema de la parte inferior para una proteína de 4 unidades en una configuración cuadrada. Los dos modelos mencionados anteriormente son casos limitantes de un esquema más general que se muestra aquí a la derecha, que es una figura que ilustra un mecanismo general que implica una proteína tetramérica y solo dos estados conformacionales para cada subunidad. La situación real podríamos decir que es algo más compleja, ya que no se muestran las permutaciones del ligando entre las subunidades para un estado conformacional dado o para un estado conformacional determinado. Las columnas de los extremos derechos e izquierdos van a estar delimitadas por líneas discontinuas que representan el mecanismo del modelo MWC, mientras que la diagonal es delimitada por líneas por puntos, representa el modelo KNF. Con esto tenemos que los dos modelos son casos de un esquema más complejo, como se mencionó anteriormente, y se podría esperar que distinguir entre estos dos modelos cuando se produce cooperatividad positiva no es una tarea sencilla. En cuanto a los estudios cinéticos de unión cooperativa, podemos mencionar que hasta ahora nos hemos limitado la discusión a la unión de ligandos en equilibrio, donde tenemos que el proceso de unión y la cooperatividad que puede ocurrir juegan un papel importante en muchos procesos biológicos, como es el caso de la hemoglobina, donde la unión de receptores de membrana y la unión de operadores al ADN. El papel de la cooperatividad en la regulación de estas reacciones está bien establecido, sin embargo, muchas reacciones enzimáticas también se regulan mediante procesos de unión cooperativa. En estos casos vamos a tener que se suele medir la velocidad de la reacción enzimática como una velocidad inicial, y se observa que un gráfico de la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato va a mostrar cooperatividad. Un ejemplo ya comentado es el del aspartato transcarbamoilasa, en donde un gráfico de velocidad inicial frente a la concentración de aspartato va a ser sigmoidal, de modo que pequeños cambios en la concentración de aspartato pueden provocar cambios significativos en la velocidad de la reacción enzimática. Y para muchas enzimas, las curvas de velocidad inicial frente a la concentración de sustrato son esencialmente idénticas en forma con la isoterma de unión, lo cual sugiere que los pasos de unión previos al paso que determina la velocidad son rápidos y reversibles, y que los números de recambio, vale decir la eficiencia catalítica, para todos los sitios de unión son idénticas. Si esta es la situación, vamos a tener que la velocidad inicial v puede relacionarse fácilmente con la isoterma de unión, como se puede apreciar en esta ecuación, donde V sub m va a ser la velocidad máxima de la reacción enzimática expresada como el producto de la concentración molar de enzima y el número de recambio. Este sencillo análisis parece ser suficiente para muchos casos, y en el caso de que lo sea, el tratamiento de los datos de velocidad va a ser paralelo al que se hizo para la unión en equilibrio, incluyendo los métodos de trazado y los ajustes de los datos. Y con esto podemos tener una observación tanto de cooperatividad positiva como negativa. No obstante a lo anterior, la interpretación de los datos cinéticos puede ser más compleja, en donde tenemos que los números de recambio de los distintos sitios pueden ser diferentes. Por ejemplo, en términos del modelo MWC, las formas R y T podrían tener diferentes actividades catalíticas, aunque normalmente se asume que solo la forma R es enzimáticamente activa. Para el caso del modelo KNF, cada uno de los sitios de unión del ligando podría tener una actividad catalítica diferente, en donde de hecho estas complicaciones rara vez se incluyen o se justifican en el análisis de los datos. Cabe señalar también que la aparente cooperatividad en la velocidad de una reacción enzimática puede surgir puramente de situaciones cinéticas especiales y puede no tener nada que ver con la unión cooperativa del sustrato. Algunas de estas situaciones han sido bien estudiadas, pero no se van a considerar posteriormente. Como recordatorio, las mediciones cinéticas no sustituyen a los estudios de unión en equilibrio, y pueden proporcionar información similar en algunos casos, pero son intrínsecamente más difíciles de interpretar. Por otro lado, los estudios cinéticos pueden proporcionar información dinámica que no puede obtenerse a partir de mediciones de equilibrio.
En cuanto al alosterismo, podemos mencionar que hasta ahora hemos considerado los casos en los que un único ligando es una macromolécula y puede producirse un control biológico importante mediante interacciones cooperativas para un único ligando, lo cual se denomina como interacciones homotrópicas. Sin embargo, en muchos casos la regulación se produce a través de la unión de un segundo ligando que influye en la unión del primero, las cuales son conocidas como interacciones heterotrópicas. El control regulador mediante la reacción de un segundo ligando se va a denominar alosterismo y el segundo sitio de unión se va a denominar sitio alostérico. Vamos a ver dos ejemplos para ilustrar estos principios, que son los de la hemoglobina y del aspartato transcarbamilasa que ya habíamos visto anteriormente. La asociación del oxígeno con la hemoglobina va a ser fuertemente dependiente del pH, como se demuestra en este gráfico de la derecha, en donde tenemos que la isoterma de oxigenación se vuelve más sigmoidal a medida que disminuye el pH. Con esto, la unión de protones a la hemoglobina va a afectar claramente a la unión del oxígeno, en donde de hecho la adición de protones va a disminuir la cantidad de oxígeno unido y viceversa. Esta relación recíproca se va a denominar efecto de Bohr y el efecto de la unión de protones va a ser una regulación alostérica típica para este caso, que es la unión de oxígeno. Entonces, ¿cómo se acomoda esto en los modelos que hemos discutido anteriormente? Tenemos el caso del modelo MWC, en donde se supone que los efectores alostéricos se van a unir selectivamente a la conformación R o T. Un inhibidor I, como el protón en el caso que nos concierne, se uniría selectivamente a la conformación T, lo cual desplaza el equilibrio de la formación R hacia la T. Vamos a tener que efectivamente este cambia la constante de equilibrio L sub 0 a la ecuación que se muestra aquí por el medio de la diapositiva, donde tenemos que K sub I va a ser la constante de disociación intrínseca para la unión del inhibidor y se ha supuesto que un solo protón se une a cada una de las cuatro subunidades. La inserción de esta relación en la ecuación puede explicar cuantitativamente el efecto de Bohr. Y vamos a tener que para el caso del modelo KNF, este también puede explicar las observaciones, asumiendo que la unión del inhibidor va a alterar la interacción entre las subunidades y los cambios conformacionales, alterando efectivamente las constantes de unión para el oxígeno a medida que se unen ligandos sucesivos. Vamos a tener que los fosfatos orgánicos también son fuertes efectores de la unión al oxígeno y se unen preferentemente a la desoxihemoglobina. Un activador A puede mejorar la unión del ligando uniéndose selectivamente a la formación R, lo cual cambia de forma efectiva la constante de equilibrio L sub 0 a la segunda ecuación que estamos viendo en la diapositiva, donde K sub A va a ser la constante de disociación intrínseca para la unión del activador. Tenemos la pregunta ahora de cuál de los modelos de alosterismo se ajusta mejor a los datos conocidos sobre la hemoglobina. Bueno, la naturaleza del cambio conformacional que se produce cuando se une el oxígeno se conoce a partir de estudios estructurales de la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La hemoglobina estudiada contiene cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta, como se puede ver en esta figura. Las cadenas alfa y beta van a ser similares pero no idénticas, cosa que también se puede apreciar en la figura. Y cuando se une el oxígeno, estas se rompen los puentes salinos entre las cadenas polipeptídicas y las cuatro cadenas van a girar ligeramente para acomodar el movimiento del hierro en el plano del hemo. El hierro se va a desplazar solo una décima de angstrom y dos de los polipéptidos se van a acercar unos 7 angstrom. Estos cambios estructurales y los datos de unión se ajustan bastante bien al primer modelo. Sin embargo, hay pruebas de que, además de este cambio conformacional importante, se producen cambios conformacionales secuenciales en las subunidades, en donde vamos a tener estos dos estados, el estado T y el estado R, y por ende es probable que ambos modelos sean necesarios para acomodar los datos y que se produzcan múltiples cambios conformacionales. Bueno, considerando la proteína anteriormente mencionada, la aspartato transcarbamilasa, esta es una enzima clave en la ruta de la biosíntesis de la pirimidina y está sujeta a la inhibición por CTP, que es la cistidina trifosfato, y a la activación por ATP. La unión alostérica del CTP hace que la dependencia de la tasa de la concentración de aspartato sea más sigmoidal, mientras que la unión del activador, que vendría siendo el ATP, hace que la curva sea menos sigmoidal. Este es un prototipo de la inhibición por retroalimentación en el metabolismo y se muestra en estas dos figuras con los dos estados que vemos aquí. Vamos a tener que un detalle adicional en el proceso regulador es que la unión del CTP y el ATP a la enzima muestra una cooperatividad negativa y estos dos ligandos compiten por el mismo sitio de unión. Tenemos aquí, como se puede apreciar, el CTP en una región similar a la del ATP en los diferentes estados de esta enzima. El efecto del ATP y del CTP en la unión del aspartato puede ser fácilmente acomodado por el modelo MWC
con la suposición de que el CTP se une selectivamente a la conformación T, que es lo que podemos ver acá, y el ATP se une a la conformación R. Esto supone que el aspartato se une a la conformación T y el ATP a la conformación R, obviamente. Sin embargo, este modelo no puede acomodar la cooperatividad negativa observada en la unión del CTP y el ATP, en donde tenemos que el modelo KNF también puede acomodar estos resultados a través de alteraciones en las interacciones entre subunidades. Bueno, dando más detalles de la estructura del aspartato transcarbamilasa, esta consta de dos trímeros de sitios catalíticos con tres dímeros de sitios reguladores en la interfaz de los trímeros. Existe un triple eje de rotación y se ha demostrado que la conversión de la forma putativa R en T va a implicar una rotación alrededor de este eje y una alteración de las interacciones entre las subunidades reguladora y catalítica. El modelo MWC se va a ajustar a gran parte de los datos, pero estos también van a requerir cambios conformacionales secuenciales de las subunidades. Con esto tenemos que la conclusión es similar a la de la hemoglobina, pero parece producirse un cambio conformacional importante, coherente con las conformaciones R y T, donde también se producen cambios conformacionales de naturaleza más localizada y secuencial. El proceso regulador, por ende, parece requerir múltiples conformaciones y la interacción entre cambios conformacionales globales y locales. El uso de múltiples cambios conformacionales aumenta la versatilidad y sensibilidad del proceso regulador, y en estas dos figuras se muestra una nueva representación de la estructura del aspartato transcarbamilasa y la naturaleza del cambio conformacional como tal. Tenemos en la parte en el estado T con los trímeros catalíticos un poco en blanco que se puede ver en la parte superior e inferior de la estructura, y dos de los dímeros regulados están a los lados de la estructura destacados en amarillo. El tercer dímero se encuentra en la parte posterior de la estructura, y por otro lado tenemos la estructura R, en donde se aprecia claramente el movimiento de las subunidades entre sí. Bueno, dicho lo anterior, concluye la revisión de la unión de ligandos a macromolécula correspondiente al capítulo 17 del libro, que se desarrolló junto a Matías Rojas y que les habla Patricio Briones. Muchas gracias por ver este video.